Blasfemia es una injuria de palabra, una maldición a Dios, es una irreverencia. El único pecado que menciona la Biblia, que es el pecado imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya nosotros explicamos. Y ese tema en Mateo creo que 12, 23, 24, que dice la blasfemia, en el contexto está hablando ¿qué es blasfemia? Define en el contexto contra el Espíritu Santo. Es cuando en ese momento Jesucristo sanó a un ciego, sordo, mudo, endemoniado, y ellos dijeron, Él saca a los demonios en el nombre de Belcebú. Belcebú era el príncipe de los demonios. Entonces era una obra que hizo Jesús, atribuírsela. Jesucristo le llama la Biblia a eso blasfemia contra el Espíritu Santo. Una obra de Dios, atribuírsela a los demonios. Entonces dice que es imperdonable, ni en esta generación ni en la venidera. No hay pecado. Por ejemplo, póngalo en práctica usted, un cristiano incómodo que diga, no, eso no lo hizo Dios, eso fue un demonio. Y si pide perdón, seguro que lo va a perdonar. O sea que en la enseñanza es un estado que ni siquiera que se confiese, un estado de incredulidad continuo hasta el día que uno se muere. Se refiere a eso por muchos intérpretes. Yo me sumo a ese grupo. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Es un estado por ejemplo, un pecado imperdonable es un ateo que no se arrepiente. De los ateos hay un grupo, se le llaman los agnósticos, que esos están hasta peores, para que no le etiqueten de ateo. Ese es un grupo que ellos están en dos aguas. Dicen que no hay evidencia, no niegan a Dios, pero tampoco hay evidencia para probarlo. Esos son los agnósticos. Ellos creen y no creen, que están hasta peores, porque tienen miedo que lo estigmaticen de ateo. Entonces ellos dicen, no existe, pero no existe, para cuidarse más todavía. O sea, que todavía son más, para mí, es más irresponsable eso. Porque por lo menos diga los que dicen que no existe ya, pero aquellos no, ellos dicen, no, los agnósticos. Un presentador de televisión, él dice, yo no soy ateo, pero yo soy agnóstico. Él existe, pero no existe, ¿verdad? Y ahí está bien con Dios y con el diablo. Y todavía está peor, en ese grupo de los agnósticos es peor. Entonces el Espíritu Santo, una blasfemia contra el Espíritu Santo es que es imperdonable. Una persona que no pida perdón, un ateo constante, un estado que tú caigas de negación a todas las cosas de Dios. El hacerse pasar por Dios, hablábamos el domingo. El Papa está en una continua blasfemia, y los cardenales y sacerdotes católicos, porque ellos dicen que ellos le llaman al Papa vicario. Un vicario es un representante de Cristo. O sea, Cristo ascendió y él continúa la obra de Cristo aquí gobernando, haciendo todo lo que hacía Jesús. Eso es una blasfemia. Otras blasfemias grandes que han cometido los católicos romanos, esa iglesia, nosotros no tenemos nada contra ellas, la bendecimos, hay un pueblo cautivo, ahí es la confesión de los pecados a un sacerdote. A ningún hombre se le debe de confesar los pecados, solo a Dios. Entonces ese sacerdote te pone la penitencia, te dice, tiene que hacer esto para que, si son veniales, ellos se le llaman algunos pecados veniales que no hacen tanto daño, y otros mortales. Entonces él te pone la pena de tiene que hacer esto, rezar 3 Padre Nuestros, 5 Ave María, él no te perdona, Dios. El sacerdote te absuelve y te perdona. Eso es una blasfemia. Al único que se le debe de confesar los pecados es a Dios, y el único que perdona pecado es a Dios. Decíamos el domingo que el apóstol Pedro, cuando Simón el mago en los Hechos, ¿se recuerda? Él le dijo, ruégale a Dios para que él te perdone los pecados. Es al único que hay que rogarle a Dios para que perdone en nuestros pecados, y él a través de Jesucristo nos perdona. Entonces enfocábamos el domingo, por eso hemos seguido hablando de blasfemia. Nosotros consideramos
que nunca en la historia de la iglesia se ha levantado tanta apostasía como hoy. La profecía del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica se está cumpliendo y se ha cumplido. La operación más grande que se ha hecho contra el trono de Dios es en estos tiempos. Sintonice enlace, sintonice en muchos grupos carismáticos para que usted vea que es una operación del mismo infierno contra el trono de Dios. También nunca, aparte de las apostasías, que es un desvío de la verdad, de las herejías que se han introducido en las iglesias, y nunca hemos visto tanta blasfemia contra el trono, contra Dios. Porque ya hablamos que blasfemias es una actitud. A veces no tiene que ser palabra, es una actitud contra Dios. Cuando una persona está pasando por una prueba y no entiende la prueba y empieza a murmurar a Dios, ¿sí? Esto es blasfemar. En blasfemias es una murmuración cuando yo estoy pasando una prueba. Por ejemplo, hay cosas en mi vida que yo para vivirla necesito y no la voy a decir en público. Hay unas cosas, yo tengo esa necesidad porque hay cosas que son imprescindibles, como cuando algunos pastores que lo aplican así para comprar algo, necesaria e importante. Pero hay cosas en la vida, necesidades que son imprescindibles, que la necesita de verdad. Yo he tenido cosas que son imprescindibles, que la necesito, pero yo no puedo ir donde Dios, porque lo diga la palabra, y a atribuirle despropósito, a decirle, pero ¿qué es lo que pasa? Yo te he sido fiel. Eso es blasfemar, malcriadeza contra Dios. ¿Y por qué me pasa eso a mí? Yo necesito eso, ¿y por qué tú no me lo das? Eso es una irreverencia. Se ve que es raro que no haya blasfemado. Siempre en los momentos, cuando los vientos soplen fuerte y yo esté contra la espada y la pared, le pido a Dios, Señor, ayúdame, porque somos dados en la carne, somos humanos. No blasfemar tu nombre. Cuando yo me quejo, si le digo, y hay cosas que no entiendo y necesito de verdad, es muy hermoso cuando yo he tenido, me perdona que me ponga de ejemplo, cosas que he necesitado y voy donde Dios y se lo he dicho a Dios en oración, porque es mi Padre y yo le puedo pedir. Y le digo, Señor, yo necesito eso, porque es imprescindible, lo necesito, pero no me voy a quejar contra ti, haz lo que tú quieras, si no me lo da. Porque Él me ha enseñado que mi relación con Él sea por amor, no por negocio. Si Él me lo da, tú me vas a cuidar. Yo sé que tú, aunque Él lo necesite, pero tú me vas a cuidar. Porque tú prometiste que me iba a pastorear más allá de la muerte. Pero ¿cuál es el pensamiento que el Espíritu Santo nos quiere dejar? Ese respeto a Dios, cuidado, aunque necesite algo. Aunque esté en la calle un día y no tenga el techo. Diga, pero yo te sirvo porque tú no me das la casa. Es mejor callarse. Porque no ha habido en la Biblia un ser humano prueba más grande que la que le dieron a Job. Yo siempre le he dicho, un hijo que entierra a un padre es más fácil que un padre enterrar a un hijo. Yo enterré la primogénita mía, o la dejé en la morgue que nació muerta. Eso es bien, de esa muchachita, es bien difícil yo despegarme. Le puse Samir, recuerda hasta el nombre, despegarme de ella. Es bien doloroso. Y Job tuvo que enterrar sus hijos. Y le quitaron los siervos, le quitaron los bienes, todo lo que tenía. Porque Satanás fue a la presencia de Dios, que tenía acceso para ese entonces. Y Job no blasfemó. Que el Señor nos dé ese carácter, esa virtud, esa honra, de aunque no entendamos las pruebas, que no sean fuertes, en no blasfemar su nombre. Y la palabra de Job se le quedó en el corazón a Dios y está registrada en el libro de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Tremenda palabra en la Biblia. Jehová dio y después dijo, polvo eres y al polvo volveremos. En la segunda prueba, cuando Satanás volvió al trono y le dijo a Dios, pero tú le has quitado los bienes, quebrántale la salud,
piel por piel, el hombre dará por su vida. Y le mandó sarnas, llagas que se rascaba con los tuéstanos. Y tampoco la mujer se desesperó y le dijo, maldice a Dios. Eso es blasfemar, maldecir a nuestro Creador. Y hoy hemos seguido con estos mensajes porque no ha habido una época que se blasfema a los cristianos tanto a Dios, hasta con la misma palabra. Cuando uno le dice a la mujer, solamente recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo. Ella blasfemó, pero no blasfemó ni en palabra ni en el corazón. Tenía tan pendiente la blasfemia contra Dios, que aún él decía que oraba por los hijos, por pecado de omisión, pecado que por si algo en el corazón yo oro para que Dios lo propicie y lo cubra. Era un hombre muy temeroso de Dios. Y yo le pido a Dios a través de estas prédicas que el Espíritu Santo vaya transmitiendo en mí. Yo soy el primero que la necesito, porque he blasfemado con cualquier actitud mía contra Dios. Una incomodidad contra Dios. Es un irrespeto, es blasfemia contra el Padre. Y que el Señor nos ayude en los momentos difíciles, no blasfemar su nombre, bajar la cabeza, aunque estemos un día en el hospital, aunque estemos en coma, agonizando, no atribuirle despropósito. Todos los que aman a Dios, la Biblia dice que no algunas cosas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que son llamados del propósito. Aunque me vayan a llevar a la horca, el apóstol Pablo lo llevaron a la horca, no la horca, la ejecución, la guillotina, le cercenaron el cuello, las cervicales, la cabeza, y él no blasfemó. El apóstol Pedro, yo no sé, la iglesia sensual de hoy en día y carnal, si está dispuesta a morir por el Señor, no lo creo, ni usted tampoco, ni yo no estoy criticando, estoy hablando de nosotros. Nosotros en cualquier pruebita nos quejamos y blasfemamos el nombre de Dios por la avaricia, la comodidad. Nosotros todavía no estamos preparados para recibir una persecución. El apóstol Pedro lo crucificaron cuando murió crucificado. Todos los apóstoles murieron ejecutados, a excepción del apóstol Juan, que murió como ancianito, desterrados. Murieron a espada. El apóstol Pedro, cuando lo fueron a crucificar, él dijo, crucifícame con la cabeza para abajo, porque no soy digno de morir como mi Señor, que fue crucificado en el madero, su cabeza hacia arriba, con la cabeza para abajo, para ni siquiera ser semejante a él, porque yo no soy digno. Y ellos no blasfemaban. Yo me imagino un cristiano de estos que andan en yate, iglesias suntuosas, grandes, y que cualquier sufrimiento que tenga, como blasfeman rápido, porque no estamos dispuestos a sufrir, a llevar la cruz, a sufrir la persecución y el vituperio por el Señor. Juan Hus, eso es terrible. Cuando estamos cocinando algo, nos quemamos un poquito un dedo, es terrible la candela. A Juan Hus lo llevaron a la Inquisición y lo quemaron vivo. Y dice que murió cantando salmos y cánticos al Señor y no blasfemó. Esas gentes eran cristianos de verdad. Esta iglesia sensual, carnal, de la prosperidad, aunque Dios es un Dios próspero, siempre digo, pero de la avaricia, detrás de los bienes de este mundo, se la pasa blasfemando. Cuando yo cojo un texto de la Biblia, como lo coge esta iglesia sensual que se ha levantado, por eso seguimos con este tema, y los coge, ellos dicen, no, porque tú tienes que darme. Pon la mente positiva, que eso no es fe, eso es metafísica, y piensa que lo va a lograr, como este hombre Joel Osteen, que se ha levantado, que se niega todo lo que está en la palabra, que se la pasa blasfemando, y multitudes, 50,000 y 60,000 personas lo siguen. Y no ha habido libros religiosos que se vendan más de lo que es el Señor, porque ancha es la puerta y muchos son los que entran por ella, pero lleva a la perdición. Y todo ese blasfemia, cuando citamos la Biblia, tú dijiste pedid, se os dará, tiene que darme. Eso es una blasfemia, eso es un irrespeto a Dios. La iglesia moderna de estos tiempos, del siglo XXI y del siglo XX, también es una iglesia que tiene una característica: no ama a Dios, anda detrás de las cosas de Dios.
está por negocio. Cuando las cosas van mal, lo blasfeman, solamente lo bendicen un poquito cuando van bien. Y esa es la relación que Dios nos ha ido revelando a través de la palabra y del Espíritu Santo. Que tengamos una relación de amor. Amor con amor se paga. Aunque yo esté con la soga del cuello, aunque no consiga un documento en esta nación, aunque esté enfermo, que no tenga seguro médico, aunque no tenga todo, aunque esté en las calles postrado y yo le haya sido fiel y le sirva, no ir a blasfemar su nombre y atribuirle despropósito y quejarme y decir, ¿por qué a mí me vas así? ¿Y por qué yo no he adquirido esto? Tú tienes que dármelo porque tú lo dijiste en la palabra y yo no es así, soy blasfemia. Y yo soy tu siervo y tu sierva. Es hermoso cuando nosotros pasamos una crisis, una prueba grande y bajamos la cabeza como Job, que la bajó. Señor, yo no entiendo esto. Yo soy un ser humano, estoy sufriendo esto y me duele. Pero y le damos un voto de confianza a Dios. Todo lo que tú haces está bien hecho. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre glorificado. Porque mi relación contigo es por amor total. Hay cosas que todavía yo la necesito y Dios no me la ha dado, que la necesito para vivir y Él no me la ha dado. Y cierro mi boca y bajo mi cabeza, todo lo que tú haces está bien. Si tú no me lo has dado, tú me vas a cuidar, aunque la necesite, me vas a cuidar. Y siempre el Espíritu Santo me trae a la memoria cuando hace 30 años o 25 años que me dieron un balazo en el pulmón. Todo lo que yo estoy viviendo eso es día extra y muchos aquí que no estaban supuestos a estar vivos, que no tengo que estar pidiendo tanto, ni exigiendo, ni manipulando, ni controlando, ni mandando a Dios. Dejar que Él me dirija, que el Señor levante siervos y siervas humildes, mansos, que lo dejen a Él. Él sabe de qué cosas, antes que abramos la boca, tenemos necesidad. Y cuando yo estaba en la nación de Puerto Rico, hace creo que 25 años, que Chaidi, la segunda hija mía, porque ya el Señor me ha dicho, tú siempre dices que tienes 4 niños, con Ricky son 5, pero son 6, porque Sion, Naomi, Samuel y Chaidi, pero la primera tengo que incluirla. Son 6, pero Mari estaba embarazada de la segunda, de Chaidi, que fue a Puerto Rico, y a mí me tiró un balazo en el pulmón, en el derecho, en la base del pulmón, porque el pulmón tiene vértice y base, y me lo dieron en la base. Pero yo recuerdo que antes de salir de mi casa teníamos con mi hermano 2 power de eso de música, y yo lo puse detrás, un power de ese ancho detrás de mi asiento, y puse el segundo detrás y lo puse detrás del mío. Y cuando el balazo fue me tiraron el balazo en la número 2. Yo creo que Luis sabe cuál es esa carretera en Puerto Rico. Y la bala penetró por el power de música que estaba y me llegó al pulmón y no me penetró, sino llegó a la pleura del pulmón. Y desde ese día el Señor me dijo, no, te salvé y puse eso y usé eso. Si yo quiero te salvo y no lo uso. Y desde ese día yo sentí que nací ese día, porque era mi último día. Entonces voy a venir ahora, lo que me extendió los años, a la edad que tengo, a empezar a quejarme y a maldecir su nombre. Que Dios guarde no solamente a nosotros, para eso son estas prédicas, que nos guarde de blasfemia, a ti en un momento difícil de tu vida y a mí, que nos guarde de blasfemia, de cuántas cosas Él nos ha ido guardando. Y esta iglesia que se ha levantado en estos tiempos, como no quiere sufrir, como no quiere pasar problemas, lo que le gusta es el placer, la buena vida, no está dispuesta a padecer por el nombre de Dios, y nos las pasamos blasfemando desde inmediatamente que algo no va bien, vamos donde Él a llevarle la querella y a quejarnos, a decirle esto está mal, ¿y por qué? Y que lo que yo soy tu sierva y yo te sirvo. Eso es blasfemar el nombre de Dios. ¿Y por qué se me dañó el carro si yo te sirvo a ti? Mira, pero es para la iglesia que yo voy. ¿Y por qué tú haces que se dañe? ¿Y dónde tú estás? Eso es blasfemar. ¿Y por qué yo todavía, mira qué edad tengo y no tengo una casa? Es blasfemar el nombre de Dios. Blasfemar es murmurar, es quejarse. Y así hay una iglesia que se ha levantado hoy en día, tantas blasfemias contra el Espíritu Santo, contra el Padre y contra Dios. Es también hacerse pasar por Dios.
En las iglesias carismáticas es muy común el líder que se pone como un Dios y está usurpando las funciones de Dios. Hace muchas cosas que no le tocan a él. Nadie puede apartar personas. Usted escucha muy común en las iglesias: yo te aparto. El que aparta es Dios. Nadie tiene esa autoridad. Está usurpando las funciones de Dios. Vayamos entonces a la palabra. Un pensamiento que el Señor nos puso. Segunda de Tesalonicenses. Aleluya. Capítulo 2, versículo 1. Muy conocido por todos. Este texto nosotros lo hemos leído bastante, pero el Espíritu Santo me lo puso ayer y yo quiero leerlo. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto, aquí el apóstol Pablo, ahí las iglesias, fue una pregunta que le hicieron ahí. Lo que pasa es que a veces uno no entiende el contexto, porque no es importante que alguien te responde a ti. Es bueno que tú sepas la pregunta, pero ahí no sabemos la pregunta. Pero ahí fue una pregunta. Y muchas de las epístolas, la leemos respondiendo preguntas. Ahí él está respondiendo una pregunta. Porque mire cómo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que eso viene, nos vamos a reunir con Él y pronto. Os rogamos, porque le hicieron una pregunta a Él, os rogamos, hermanos, que yo siempre cito esto, según de Tesalonicenses 2, hasta en oraciones: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Usted ve qué lindo habla el Espíritu. No sea obstinado, pero lo que Dios te ha enseñado, que no venga cualquier don Juan de los palotes. Mira que esto es así. No se deje mover del modo de pensar. El siervo de Dios no se mueve por necesidad, ni por deseo, ni anda, es oportunista. No se deje mover de su manera de pensar. Eso se llama carácter. Cuando uno no se mueve por cualquier cosa. Me gusta mucho este texto. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Allí el apóstol Pablo tenía testimonio de esta carta hace 21 siglos, que estaba cerca, y nosotros creímos hoy en día como nunca, viendo cómo está el mundo, que está cerca la venida del Señor. Algunos dicen, no, hacen cálculo. Yo creo que yo voy a pagar algunos iglesias que van a construir el edificio. Yo creo que no le va a dar tiempo a construirlo, porque viene pronto. Porque a veces las iglesias están viviendo como que es eterna aquí en la tierra. Esto es un poquito de neblina pasajero. Él viene pronto, hermano. Hay que estar como las 5 vírgenes, prudente, apercibido. El Señor viene pronto. Nosotros y los pastores en esta generación, por el pecado, la maldad, los sismos, los terremotos y lo que está pasando. Usted, porque está aquí tranquilo, la gente llama a sus países para que usted vea a la gente turbado. Ya no pueden andar de noche. Crímenes, México, Honduras, Salvador, nunca se ha desatado. Ya la policía no quiere ni hacer servicio, tiene miedo a salir a la calle. Nunca se ha visto tanta maldad. El ser humano de hoy en día es un gigante de maldad. Por eso creemos. Y tanta apostasía, tanta blasfemia. Por eso estamos hablando de blasfemia. Para que Dios se nos guarde de blasfemar su nombre. Nadie, y sigo leyendo según Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya eso no hay que hablarlo. Usted sabe que es apostatar, es desviarse. ¿Cuántas gentes que estaban en el camino? Mahoma no apostasta, no puede cometer apostasía, porque ese siempre está desviado. Los seguidores de Mahoma, los hinduistas también, los budistas, esos siempre, nunca han estado en camino, pero esos estuvieron en el camino y se salieron del camino. ¿Cuántos cristianos como hoy en grandes cantidades que se han desviado? Y se manifiesta el hombre de pecado. Aquí está hablando claro, hermano, que es el anticristo. Hay un espíritu, dice Juan, que es el del anticristo, que se opone al trono, que se opone al evangelio. Pero este va a ser un hombre y no sabemos si ya está bebé y de qué pobrecita mujer ese vientre, que es el hijo de Satanás.
Porque Satanás, nosotros queremos que es un imitador. Así como el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre es el dragón. El Hijo, el anticristo, la bestia. Y el falso profeta, un tipo del Espíritu Santo. Y puede ser que ese muchacho ande por ahí o tenga 7 años y esté jugando por ahí ya. Pero el anticristo va a ser un hombre que va a gobernar aquí por 7 años. Se cree que son los 7 años de que va a haber una gran tribulación. Algunos creen que la iglesia no va a estar aquí, porque el primer acontecimiento va a ser el arrebatamiento, que lo diferencian de la segunda venida. Otros, los pretribulacionistas, creen que no va a estar aquí. Algunos creen que la iglesia va a estar aquí en la tribulación. Pero no lo voy a crea como usted quiera, no me voy a poner a discutir eso. Pero sabemos que según la Biblia va a venir un hombre, que no un espíritu anticristo, un hombre que va a querer, va a unificar todos los gobiernos y va a gobernar, va a haber un solo gobierno, una sola moneda, y le va a poner a la gente en la frente el 666. Pero creo que no es en la frente, ya hoy en día es un chis. Y si usted no tiene eso, no te van a vender en el supermercado ni en la tienda. Y va a haber una sola moneda, no va a haber monedas, ya las tarjetas de crédito, ya casi uno no usa dinero en efectivo. Y le van a poner, ya hay lugares donde le han puesto chips a las gentes para identificarlo. Y ahí tiene todos sus datos. Y aquí la palabra dice que después de esa apostasía, por eso que la iglesia cree que Jesucristo viene pronto. Si usted cree que puede ser que algunos dicen que la iglesia no va a estar aquí en los tiempos de la gran tribulación, pero aquí está hablando no de un espíritu. Hay un espíritu anticristo hoy, está aquí, pero aquí está hablando de un hombre que va a ser un hombre que es muy amado y de mucho brillo, muy elocuente, y va a gobernar el mundo entero. Ese va a ser el hombre que la Apocalipsis le llama la bestia. Y va a gobernar, va a ser un político muy prominente, un hombre, nosotros creemos que uno de los hombres más sabio y astuto que haya pasado por la tierra. Va a ser ese, porque Satanás lo va a engendrar y lo está preparando, ese monstruo, para gobernar este planeta. Nosotros lo creemos porque lo dice la palabra. Ahí no está hablando como Apocalipsis interpretando, ahí está hablando claro. Y aquí dice: no vendrás sin que antes se aparezca una gran apostasía y venga el hombre de pecado, que es el anticristo. Ahí lo dice, el hombre de iniquidad. Entonces sigo leyendo: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está hablando del anticristo, pero yo lo quiero aplicar en otro contexto. Ahí está hablando es del anticristo. ¿Y cuántos cristianos hoy que se están hasta pasando por Dios? Pastores, líderes de iglesia. Decíamos el domingo que el Papa se está haciendo pasar por Dios. Hay algo que desde que yo llegué a las iglesias carismáticas, en las iglesias creo que anglicanas no se ve eso casi, se ve más orden, pero en las iglesias pentecostales algo que a mí me chocó y no sabía concebirlo porque era muy bebé espiritual. Cada vez se levanta un profeta pasándose por Dios. Yo me estremecía cuando alguien decía: usted no sabe, aquí no se ve eso. Pero en los cultos, en la alabanza, se levantan los profetas y hay un silencio. Y los profetas se levantan a profetizar por micrófono y le dan el micrófono. Y ellos dicen: así dice el Señor. Y yo tiemblo. Y wow, eso es pasarse por Dios. Así te dice Dios. Hermano, eso es una blasfemia. El canon se cerró en el 397 después de Cristo, en el concilio de Cartago. Y lo único que usted puede hablar con seguridad, yo puedo decir: así dice el Señor.
Pero es con la Biblia, por lo que lo leí ahí. Yo te puedo decir ahora mismo, mujer de Dios, hombre de Dios, estoy en la presencia del Señor, porque nosotros somos una iglesia de restauración como trompeta y atalaya que Dios nos ha llamado. Yo te puedo decir ahora mismo, no, mira, así dice el Señor. El anticristo viene, porque lo leí ahora mismo ahí. Lo leí en segunda, lo acabamos de leer. Ahí yo te puedo decir, porque lo dice la Biblia. Y el canon se cerró. Dije, mira, así te dice el Señor. Viene un hombre de pecado y viene una gran tribulación. Pero es que lo está diciendo. Ahí yo te puedo decir, así dice el Señor. Pero cosas que no lo dice la Biblia, que yo te diga, a ti te dice Dios, usted es Dios. Que tú usurpando las funciones de Dios. Y vaya a esas iglesias carismáticas que es muy común. Y yo decía, ¿y por qué esta mujer dice, o este hombre, te está hablando Dios? Hermano, por Dios, es un hombre que está hablando. No es Dios. Hay momentos en que yo ministrando he sentido algo fuerte. Y me gusta decir, así te dice el Espíritu de Dios. Pero no me gusta mucho eso. Ahí en el contexto se está refiriendo al anticristo. Pero lo estamos aplicando. ¿Cuántas gentes pasándose por Dios? ¿Cuántas cosas sucediendo en la iglesia? Las parejas a veces las casamos y le decimos, no, el Señor te dice. ¿Quién te ha dicho, hermano? Hay que tener cuidado. No estoy hablando de un escepticismo, de un incrédulo que no crea nada. Pero hay que tener cuidado con los sueños, con las profecías. Hay que tener cuidado. Hay que pensarla siempre con la palabra, como dijo el apóstol Pedro, profética, más segura. La cual hacemos bien en estar atentos. Como un lucero que alumbra en la mañana hasta que el día se esclarezca y se haga perfecto. Hay que tener cuidado con todos estos movimientos que se han levantado. A veces como que las personas se ponen inquietas y nos desesperamos. Y como que no aguantamos y cogemos la Biblia. Mira, Dios me reveló. Hermano, cuidado. Cada vez que yo escucho esa palabra, cuidado. Lo más inquieto, lo que quieren como hacer algo y demostrar algo. Mira, Él me reveló a mí. Salomón dijo, ya alguien dijo que esto es nuevo. Esto no es nuevo. Hay muchas cosas que yo he creído que me ha revelado. Y cuando veo, hermano, hace años, la iglesia lo sabe. Y yo creo que eso. Yo una vez me llegó un pensamiento que nunca yo se lo he visto a los teólogos. Me llegó un pensamiento. Y yo pensaba que fue a mí primero que me llegó. Y cuando miré, después empecé a mirar, dije, Dios se lo reveló a los reformadores, un pensamiento que me llegó a todos ellos. Wow, hay que tener cuidado. Que no nos gobierne la soberbia, como hablábamos ayer, y la arrogancia. No, Él me reveló, yo te ordeno. Hermano, Jesús dijo, bástale cada día su propio afán. ¿Quién podrá hacer blanco o negro un cabello en su cabeza? Hoy en día los profetas se levantan y te dicen, este es el año tal. Hermano, se está haciendo pasar por Dios. 2012, este es el año de gobierno. ¿Quién te ha dicho? Usted no sabe el futuro, hermano. Aunque Dios te pueda revelar algo. ¿Cuántas gentes en este movimiento sensual, carismático, pasándose por Dios? Como el anticristo. Y eso tiene un solo nombre: blasfemia. El pasarse por Dios. Que Dios nos abra los ojos. ¿Qué está haciendo el Espíritu? Porque a nosotros nos enseñaron mucho en esas áreas, que nos abra los ojos bien abiertos. Ahora, para nosotros, el que lo hace por ignorancia no es pecado, pero el que lo hace sabiendo es pecado. Porque el Espíritu Santo nos está viendo los ojos. Más cuidado cuando hablemos en el nombre del Señor. Si esa es la palabra que está escrito, diga así dice el Señor. Usted puede decir ahí leyendo la Biblia, sí, así dice el Señor. Viene el hombre de pecado, que es la bestia, lo dice la Biblia. Pero si no lo dice, tenga más cuidado. Cada vez que yo escucho un hombre hablando, no te está hablando Dios, no, me está hablando el hombre. Ahora, un hombre puede estar ministrando por el Espíritu Santo, pero sigue hablando el hombre. Y puede estar hablando cosas de Dios, pero más cuidado. Hay que pesarlo. Porque es muy fácil cuando alguien se levanta en una iglesia y dice, así te dice el Señor, para impresionarlo. Y
Es terrible. Qué hermoso sería que un profeta se levante. Ah, hermano, yo siento. Como que yo siento, hermano. Vamos a ver si es de Dios, pero yo siento. Pero Dios te está hablando. El anticristo se hace pasar por Dios y muchas gentes hoy en día usurpando las funciones de Dios que se están pasando por Dios. Lo escuchamos en las iglesias cuando Dios te dice que te entrega la ciudad. Él es Dios. Te da la llave de la ciudad. Como decíamos hace un ratito, yo te aparto para el ministerio. Esas no son funciones tuyas. Usted puede apartar a una gente. En el ministerio la preocupación mía siempre era esa. Y yo lo dije. Si Dios no me aparta, hermano, a mí me tiene que apartar Dios. Aunque la iglesia me ponga las manos. No estoy hablando como los pietistas, que no hay líderes ni hay orden. Ese fue el problema de ese movimiento del pietismo. Ellos decían, no, se cansaron del orden eclesiástico y se fueron a hacer iglesia por las casas. Usted puede ir a su casa y hacer una santa cena, eso Dios no lo recibe en nada. Y así hicieron los pietistas. Porque se cansaron de la jerarquía eclesiástica y ellos formaban iglesias sin orden. Tiene que haber un ministro apartado por Dios y ancianos, un gobierno. En la iglesia tiene que haber orden, pero sin usurpar las funciones de Dios. No hice un extremo. Usted puede ir a su casa, hermano, y preparar ese vino y preparar una santa cena. Dios no recibe eso, porque Dios no anda en desorden. Dios recibe una santa cena que se haga donde algo Él lo mandó y sea un gobierno. Él la recibe. La de hoy la recibió. Ni tampoco usted puede ir a su casa en la bañera, como pasó una vez con un amigo mío, y bautizó a alguien en la bañera. Tiene que ser una autoridad. Y si usted siente que el que lo bautizó no es autoridad, rebautícese, eso no es nada. Si te casas, tiene que ser una autoridad. Cualquiera no puede estar casando así. Eso fue un problema de otro movimiento que surgió, creo que en el siglo XVII o XVIII. Sin ningún orden. Dios es un Dios de orden. Pero que los ministros de la iglesia, no es la iglesia que lo aparta Dios. El apóstol Pablo lo apartó Dios. No se puede usurpar las funciones de Dios. Cuando una persona está enferma en la iglesia, la Biblia manda Santiago, una autoridad que le ore. Si está muy enfermo, usted puede orarle cualquiera, pero manda un anciano. Llame al anciano de la iglesia, porque hay un respaldo en la palabra. Aunque podemos orarle a todos los enfermos en la iglesia, dice, y únjalo. Otro problema con el aceite. Hay sitios que el aceite hay que estar comprando nosotros aquí compramos un aceite, está igualito. Hay lugares que hay que comprar un galón de aceite semanal, porque ellos creen que eso es lo que te va a salvar. El extremo religioso, porque ellos creen que un desorden con el aceite. Ungen, como lo usan como amuleto, ungen en la casa, en la ventana. Y yo he visto gente que ministros que le echan el aceite entero en la cabeza, lleno de aceite. Echan los cuernos del aceite, porque han puesto la confianza en el aceite, porque el ser humano se va siempre a los extremos. El aceite de uno lo coge un poquito y al enfermo lo unta porque lo manda la palabra en fe. Pero es Cristo el que me va a sanar, no es el aceite. Y de eso estamos hablando, de blasfemias. Cuántas cosas y cuántos ministros pasándose por Dios, diciendo que es Dios. Aquí en el contexto tesalonicenses está hablando del anticristo. Pero hoy en día, cuántas cosas. No, que Dios me dijo que tú vas a ser la mujer de ese hombre. ¿Y quién te ha dicho, hermano? Hay que tener cuidado. A veces yo cuando llegué nuevo a las iglesias decía, pero ¿y cómo? Yo creo que le habla como audible, porque ¿cómo es eso? Ahora siempre yo miraba el testimonio en la vida. Digo, guay, ¿por qué no le dice que venga a la iglesia? ¿Por qué no le dice que no se divorcie? Había una profeta ahí en medio nuestro que Dios todos los domingos le separaba. Dios me dijo, pero ¿y por qué no le dice que no se divorció, hermano? ¿Y por qué no le habla claro que no se divorcie?
Y eso no me cabe en la cabeza. No ha habido respeto a las cosas santas. Eso es un sacrilegio y se profana el culto a Jehová cada vez que se levantan estos profetas modernos. Que así te dice Dios. Y si un día va a usar la palabra de Dios que usted cree que es Dios que está hablando, tenga más cuidado. Es más sabio y uno se cubre más decir yo siento. No, yo siento como que esto es de Dios. Qué lindo, un cristiano así. Aleluya. Una casa, vamos a verla, que la va a comprar. No, yo siento. No, Dios me dijo que esta es tu casa. Hermano. Porque Dios me lo dijo a mí. Ajá, qué hermoso, ¿no? Yo siento que esto es tuyo. Vamos a seguir orando a ver si Dios nos los da. Ahí sí. Ahora, si es en la palabra, porque esa es la guía nuestra, no es el profeta, aunque un pueblo sin profecía se desenfrena, pero es con la Biblia, en el Nuevo Pacto. Ahí usted puede decir, no, mira, Dios dijo, míralo ahí lo dice. No, que Dios dijo que un gobierno dividido no prevalece. Lo dijo Dios, hermano. Lo dijo Jesús, todo reino dividido no prevalecerá. Si Satanás si yo echo los demonios en nombre de Belcebú, le dio Jesús a los fariseos. Entonces Satanás está dividido. Y todo reino dividido no prevalece. Pero ahí usted puede decir Dios dijo. Ahora, si yo echo los demonios, dijo Jesús, por el dedo de Dios, el reino de los cielos entre vosotros está, porque ha llegado un poder superior. Dios dijo, ahí sí. No viene un anticristo, viene la bestia. Lo dice Dios, claro, hermano. No, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lo dijo Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo dijo Dios. No usted, Dios. Así sí, con la palabra, a boca llena. Pero no yo con aquel pensamiento que me llegue. Así dice Dios. Eso a mí siempre pero yo no hallaba como, pero esto está mal. Ahora sí, ya yo lo digo, si eso está mal, hermano. ¿Cómo yo me voy a levantar, por un número y a decir todo lo que va a pasar en el año? Dios mío, hermano. Está hablando un hombre. Dejémosle eso a Dios. Nosotros decíamos el domingo que hay ya hablamos de las blasfemias que están pasando en las iglesias, gente pasándose por Dios, los profetas, pastores, en Roma también, en la iglesia evangélica también. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría. No hemos hablado todavía un poquito de lo que es blasfemias contra el Espíritu Santo. La blasfemia de maldecir, de injuria, de palabras en las pruebas. Somos dados a blasfemar. Hablamos el domingo de una blasfemia que nosotros hacemos que el otro blasfeme por el testimonio. ¿Se recuerda? Que leímos a segunda de Timoteo. Que ya no somos nosotros, por un mal testimonio el otro blasfema. Por eso el cristiano, hay momentos en lo que sea, en una transacción, lo que sea, hermano. Tiene que tener carácter, ¿sabe? Porque hoy en día el religioso, usted sabe de qué yo le estoy hablando. Hace trampa y habla mentira. Ellos meten a Dios en todo. Ellos van a hacer dicen una mentira. Órale a ver un documento, una mentira. Órale a ver si Dios lo aprueba. No meta a Dios en ese lío. No mezcle lo santo y lo profano. Y el cristiano tiene que cuidarse de todas esas cosas. Por los impíos, para que no blasfemen el nombre nuestro por nuestro testimonio. Va a haber cosas que tú te vas a encontrar con cristianos también, religiosos. Muchas trampas. Y va a tener que decírselo. Diga, no, mira, yo no trabajo así. No, pero que el Señor, que para que vamos a orar, que yo no trabajo así. Eso es trampa. Dios no meta a Dios en ese lío. A mí una vez llegaron, me perdona que diga esto, una persona, son unos pastores, creo que de Miami, hermano, a una familia entera, darle visa para tenerlo para acá, que como pastor, esposa, hijos, haciendo trampa. Digo, ¿cómo es eso?
¿Y qué es lo que está pasando con la iglesia? Y el cristiano tiene que cuidarse con el testimonio. Y situaciones con religiosos, que religiosos, hermanos, eso es mentira, usted lo ve, pero no hay integridad. Una cosa que yo he visto en religiosos que no tiene integridad. Se la pasa haciendo trampa y rejugando. Sea nuestro hablar sí, sí, no, no. Lo demás de mal procede. Guárdese de los rejuegos, hermano. No avanza eso. Eso es muy común en las iglesias religiosas. Rejuego, cogen un dinero para hacer otra cosa, cogen allá. Yo he visto iglesias que piden ofrenda para pro templo y después no le digan al pueblo que ya ellos dieron el dinero y los gastan y compran otra cosa. Yo lo he visto con mis ojos. Y después buscamos el dinero y compran el templo, pero después buscan otra transacción. Pero no, ese dinero que ellos dieron, vamos, pero no debe ser así. Si ya cometió el error, que no se debe estar pidiendo, de pedir un dinero, tiene que gastarlo para que lo dijo la gente, para que sea íntegro. ¿Aló? ¿Sí? Y yo le digo a ustedes, mire hermano, vamos a hacer una coleta para comprar esa silla. Yo no puedo comprar un saco, una corbata Ricky. Compro la silla porque para eso fue que usted lo dio. Muchos rejuegos con los tases, muchos rejuegos. Estamos hablando de blasfemia. Y la gente blasfemar es murmurar e insultar a Dios. Y la gente eso sí es terrible, hermano. Que la gente se insulte a Dios por mí y por ti. Porque el cristiano tiene que cuidarse del mundo. Y más a veces cuando nos reunimos con familiares cristianos, entre comillas, religiosos. Porque ellos se la pasan observando. Y uno lo observa a ellos también. Lo que no cree, hermano, el religioso no le importa nada, ¿sabe? El religioso resuelve. Ah, no, si un religioso, mire cómo que actúa un religioso, hermano. Mire, un religioso, esa persona hay que pedirlo, cásalo por negocio. El religioso es así, no tiene conciencia, una conciencia cauterizada, por eso es que no avanza. Y Dios no puede ser burlado. Hablando un ejemplo de matrimonio, porque eso se resuelve fácil, hermano. En Egipto usted sembraba algo con el Nilo ahí, salía el otro día. En Cristo no es así, es un proceso. Y es mejor hasta morirse. Ah, no, si no se le puede. Iglesias, no, los papeles. Di que es pastor ya y consíguele, yo no sé qué, se me olvidó el número de las visas. Que la iglesia, mire hermano, nosotros nos ponemos aquí con los papeles de la iglesia y hacemos un rejuego y a alguien le damos la residencia de 6 meses. Hay iglesias que la venden $15,000, $20,000. Y los cristianos religiosos no tienen que ver con nada, no le importa nada. Por eso es que el nombre de Dios es blasfemado. Ellos se resuelven rápido. Dime, ¿qué es lo que...? No, la única vía que yo tengo para venir para aquí casándome. Ah, pues ven, vamos a buscarte el hermanito fulano, a Guillermo, a Críspoli. Y ven, ya los casamos. Cuando se divorcian, hermano, eso es tremenda mentira. A veces, hermano, hasta con una mentira Dios tiene misericordia, ¿sabe? Pero no lo aprueba. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová es alabada. En el contexto ahí está hablando de la mujer, pero que la gracia es engañosa. Aunque se te dé la trampa. Por eso es que el religioso le gusta, porque se le da el truco y sigue haciendo trampa. Porque él extiende la misericordia. Pues no. El cristiano, cuando vengan situaciones y te la pongan fácil, y aunque sea va a haber momentos que la única manera es la trampa. Mejor que decir así, muérase. Que dice así, no lo consigo. Si es así, no con trampa. Pero mira, si tú no consigues eso, te va a morir. Bueno, déjame llorar para que me dé la capacidad para morirme. Como dice una canción, préstame el lápiz, un merengue, ¿no? Y déjame morir tranquilo. Hay que tener carácter, hermano, para que el nombre de Dios no sea blasfemado por culpa mía. Que lo blasfemen hablando mentira. Pero no, hermano, a ti la gente se la pasa acechando en el trabajo, en las oficinas. Y no es paranoia, yo no estoy hablando, yo ando tranquilo. Pero cosas cruciales ahí de papeleos, no pon esa mentira, pon esta mentira aquí. A mí un día yo recuerdo que en New York el que me llenaba los tases, ¿sabes lo que me dijo una vez a mí? Digo, yo tenía años acechándote a ti cada vez que tú lo llenas conmigo. Digo, oye, pero bárbaro, tú
¿tú eres el VI? Y yo, sí, yo estoy así, porque tú me dijiste que eres evangélico. Un muchacho de la calle, un tigre. Tú me dijiste que eres evangélico. La verdad, sí es verdad que tú eres evangélico. Porque ustedes son todos unos sinvergüenza todos. Y yo te acechaba. Así. Cada vez que yo te decía, porque yo no lo lleno con él, es de la iglesia. Cada vez que yo te decía, pon esto, y siempre me decía, mira, pero pon un sobrino que te sale más. Pero él me dijo, yo te observaba, así, a ver, llenando eso cada año, yo te observaba. Y yo, sí, yo me la pasaba a ver y vi que no pude agarrarte en nada. A José, en casa de Potifar, lo observaban. Y no pudieron agarrarlo en nada. Ahí fue que él le dio la confianza. Lo observaban, lo vigilaban. No sé si había cámara, pero lo observaban. Y se ganó toda la confianza de Potifar. Solo no le entregó la mujer. Pero dice que él no tomaba en cuenta nada. Toda la mayordomía se la dejó a José. Ahora, hermanos, en las iglesias hay hombres íntegros, ¿sabe? Hay hombres sin vergüenza, hay hombres y mujeres íntegros. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, preséntate a Dios como un obrero que no tiene aprobado, que no tenga nada que avergonzarse. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Rapidito. Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Muy conocido este texto, nosotros lo hemos leído bastante. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y eso sí duele. Mire qué pecado. Estos falsos profetas que se han levantado en enlace, hermano, y pidiendo y haciendo negocio, y esos grupos carismáticos, evangélicos, el camino está siendo blasfemado, pero muy blasfemado. Estamos hablando ahora no de las blasfemias nuestras. Ya hicimos mención de eso. Cuando hacemos blasfemar a otro por causa de mi conducta. Estamos hablando de eso. Cuando el otro blasfema por mi mal testimonio. Y esa palabra hoy en día se está cumpliendo. El camino de la verdad. Nunca, por eso creemos que Cristo viene pronto. Nunca se ha visto tanta blasfemia contra Cristo. Las gentes en el mundo. Todo el mundo, estamos en la boca de todo el mundo. Porque no ha habido testimonio. Por estos falsos profetas, el camino de la verdad ha sido blasfemado. Por muchos líderes en la iglesia se está blasfemando en nombre de Dios. Y eso duele, pero mucho. Los paganos, el mundo, blasfeman el nombre de Dios, como pasó con el profeta, como pasó con el rey David. Que eso sí le dolió a David. No hay algo que más me duele a mí, aparte de que yo no blasfeme, porque me cuido a diario, no blasfemar en las pruebas. Digo, no, Señor, yo necesito eso, pero si me muero sin ello no importa. Si no tengo una casa y si tú no me la das, dame la capacidad para vivir así. Pero no voy a blasfemar, no te voy a faltar el respeto, no te voy a injuriar, no voy a maldecirte. Pero que también, y me dolería, pero duele, porque eso sí está, porque a veces, hermano, puede ser que usted se incomode con Dios y blasfeme, está en tu control, te puede humillar y llorar, pero cuando el otro empieza a blasfemar por parte de ti, eso no está en tus manos ya. ¿Y ahora qué hago? Y a David le dolió eso, cuando el otro empezó a blasfemar por causa de su pecado, porque ya está fuera de control. Cuando es uno que se pone de malcriado, ¿no te ha pasado con Dios? Llega un momento que el Espíritu Santo te redarguye y te calma y te pone a llorar y pide perdón. Pero ya cuando es otro por tu conducta, ya usted no puede pedir perdón por él. Por uno mismo sí, pero ya eso está fuera de tu control.
Es el problema de las injusticias. Cuando te la cometen a ti, está en tu control y en el mío. Pero cuando usted la comete, hermano, depende de si el otro te quiere perdonar o quiere pasártela por alto. Y hay algo que acaba con uno: la conciencia. Ese es el juez. Esa gente que han cometido asesinatos, la conciencia no lo deja dormir tranquilo. Yo lo he visto. Las injusticias, la conciencia me tortura día y noche. Hiciste eso, hiciste, asesino, asesina. Cuando una mujer comete un aborto, la conciencia va a escuchar esa voz día y noche: asesina, asesina, asesina. Los mataste a tu niño, el único niño. Vas a querer salirte del mundo y taparte los oídos. Es terrible la conciencia, porque eso es un juez con las injusticias. El profeta Natán, cuando aquí en este texto, en 2 de Samuel, busquemos, amonesta a David. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Cuando el profeta Natán, después del pecado de David, de adulterio y más tarde cometió el crimen con Urías el Eteo. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14. 2 de Samuel 12, 14. Rapidito. Está hablando Natán, más por cuanto este asunto hiciste, él cometió el pecado no lo voy a leer entero, para redimir el tiempo, con Besabet, mujer de Urías el Eteo, cometió el pecado de adulterio, y después el 6º mandamiento lo violó, y el 7º del decálogo cometió un crimen, 2 pecados mortales. Y dice: con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Eso sí duele, hermano. Aquí ni siquiera dice los impíos, a los enemigos. Mire, hermano, aunque usted lo vea así, hay gentes que son enemigas de Jehová. Hay personas que no le sirven a Dios, pero no son enemigos, son como tranquilos. Pero hay personas que, hermano, no quieren nada con Dios, que son enemigos. Y hacer esa gente por una mala conducta mía, un mal testimonio, blasfemar. Yo he visto personas que he tratado con ellos, me tengo que cuidar, porque este es un enemigo de Jehová. Yo tenía un amigo, en un tiempo fue mi mejor amigo. Él era periodista, ya él murió. Yo andaba con él siempre, pero él era ateo y a mí se me dificulta. Y yo decía, no, pero entonces me decía, ¿tú crees en Dios? Y yo le recuerdo, no voy a decir el nombre de él. Mira, vamos a no tocar este punto. Yo te aprecio mucho, pero claro, yo tuve que romper la amistad. Porque, hermano, yo con mi Dios no me lo toques. Sin fanatismo, pero no me lo toques. Siempre que yo veo un hombre y una mujer que ama mucho a Dios, le tengo una admiración, un respeto. Y yo lo veía, ¿y por qué? No, este es un enemigo de Jehová. Le tenía odio a Dios a ese hombre. Rompí la amistad, pero ese era un enemigo. Ese era un pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, que ese no tiene perdón. Ni oraba por ellos. Juan dice que no ore por ellos. Así que dice Juan, no ore por esas gentes. Yo no oraba por él. A veces quería orar, me daba pena, pero dije, no. Un enemigo de Dios. Era ateo, confeso. Y se oponía a cualquier cosa. Se ponía rabioso cuando yo le mencionaba a Dios. Y con ese todavía me cuidaba más. Los enemigos de Jehová, sigue leyendo, 2 de Samuel 12, 14. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño, que la mujer, que fue un niño de pecado de Urías, había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Y cuál es el pensamiento aquí? Que por el pecado de David, los enemigos de Jehová, los impíos, blasfemaron el nombre de Dios por su pecado. Romanos, vamos a leerlo rapidito. Capítulo 2, versículo 24. Romanos 2, 24. Ya no estamos ahora hablando de las
blasfemias nuestras, sino que por causa nuestra que alguien blasfeme el nombre. En la escuela, usted, en las escuelas, los niños que blasfemen por usted, la profesora que blasfeme por el mal testimonio. Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Duele eso. Y eso está pasando hoy en día como nunca, por el mal testimonio y el evangelio, el falso evangelio que se está predicando en las iglesias, en muchos lugares. El mal testimonio. Y ellos esperan un falso Mesías, que es el anticristo, que lo leímos en 2 Tesalonicenses 2. Ese va a ser el falso Mesías de los falsos cristianos. Y el nombre de Dios, por eso creemos que estamos en los últimos tiempos, está siendo blasfemados entre los gentiles por causa nuestra. Vamos a dejarlo hasta aquí. Va a leer un texto más, pero para que no se me canse y se vayan tan tarde. Que el Espíritu Santo nos dé más y nos ilumine y nos dé la capacidad de que nos guarde de blasfemar. Quedémonos con el pensamiento, primero personal en nosotros, con las cosas, resumiendo con las cosas de Dios. No juguemos, no mencionemos el nombre de Dios en vano. Con eso, que así te dice Dios. El que tenga el don de profecía, no lo negamos, pero más cuidado. Así te dice el Señor, al menos que la Biblia esté escrito. Es más sabio decir yo siento. Vamos a orar a ver si es de Dios o no, probarlo y pensarlo. Un sueño, vamos a ver si es de Dios. Que Dios me reveló. Más cuidado. Hay muchas blasfemias usándolo mal los dones. Hacer cosas que le corresponden a Dios, hablamos hoy, es blasfemia. Yo te aparto, cuidado. Cada vez que nos encontremos usurpando las funciones de Dios, que el Espíritu Santo nos redarguya. La confesión a un hombre es una blasfemia. Alguien pasarse por Dios es blasfemia. Una palabra de murmuración es blasfemia. Y aquí hablamos un poquito hoy cuando en la empresa, en el barrio, afuera, maldicen al Dios por causa nuestra. Lo que más le reprochó Dios, aparte del pecado, a David después fue que por causa de ese pecado, cuando cogiste a esa mujer y mataste a Uriel Heteos, los impíos, mis enemigos, estoy en la boca de ellos. Un momento, hablamos hoy, difícil para nosotros, es cuando, como usted, algo que lo necesita de verdad y se lo dice a Dios: Señor, pero yo necesito eso, porque no puedo vivir sin eso. Y allí uno es muy dado a blasfemar. Y yo te sirvo a ti, porque hay cosas que son imprescindibles. Un ejemplo, un seguro de salud. Una persona en edad lo necesita, hermano. Para que esté en edad se enferma de cualquier cosita. Una casa, entonces es un peligro, porque vamos donde Dios. Pero mira, yo te sirvo y yo he entregado mi vida a ti. Y eso que es imprescindible, yo lo necesito para vivir y tú no me lo das. Cuidado. Este es el rema del mensaje hoy. Cuidado. Que nuestras palabras sean sazonadas. Y que no se trate de Dios, mucha reverencia y respeto. Que sean como la dejó. Jehová dio, Jehová quitó. No entiendo, sea su nombre bendito. Que no sean como la mujer que se desesperó, dejó. Maldícelo. Esa blasfemó. Jo ni siquiera en su corazón blasfemó. Yo recuerdo un día que estábamos, cuando orábamos en mi casa, y había una unción en el basement, ¿se recuerda? Los viernes. Un día, un viernes, y estábamos muy llenos del Espíritu, orando al Señor y adorando a Dios. Y cuando terminé, subí a la habitación y estaba la niña mía, que hasta me asusté, nunca la había visto. Fue una muela que se le infectó, Naomi, hinchada así. Cuando le llevamos al CUPE, primero le oré, claro, y la llevamos allá. Yo dije, no, si tú quieres, llévala. Ellos iban casi a operarla. Claro, gracias a Dios que
le dieron antibioterapia y le bajó la hinchazón. Acabando de adorar a Dios, orando y subiendo, ay Señor, y me llegó, y ahora, ¿por qué esto? Pero el Espíritu Santo, no, cállate, porque somos muy dados a eso. Que cuando lo adoramos y pasa algo, te estaba adorando, ¿y por qué me pasó esto? Eso es blasfemar. Hay una rebelión contra Dios, y por eso hemos estado con estos mensajes, y el Señor sabe los corazones. Una rebelión, hermano, los pastores, las iglesias y los miembros contra el Creador, que no hay, se ha perdido el respeto. Usted sabe de qué yo estoy hablando. Y usando la Biblia. Pero que tú dijiste, si yo te estaba adorando, ¿y por qué ahora llegué a casa? Y usted puede estar aquí, que Dios lo guarde, no se asuste, que no va a pasar nada. Y llega a tu casa y encontrarla inundada. ¿Y qué pasó? Porque yo estaba en la iglesia sirviéndote y estaba tan en paz como nunca hoy. Bueno, pues llegó una inundación como nunca también. Maldigo a Dios. Cuidado. Recibiremos solo lo bueno de Dios. También que venga el paquete completo. Ese es el propósito del mensaje. Y que es un mensaje para la iglesia también. Hay mucho irrespeto a Dios, que es blasfemia. Siempre que seamos reverentes, aunque no entendamos las pruebas, aunque lo que yo necesite para vivir aquí no me lo dé, Él me va a cuidar y me lo va a dar. Pero si hay algo imprescindible y no me ha llegado, yo, Señor, que se haga como tú quieras. Estoy dispuesto hasta morir por ti. No te voy a blasfemar, no te voy a maldecir. Sea tu nombre bendito por los siglos de los siglos. Ese es el pensamiento que el Espíritu quiere que se queden en los corazones y que se lo lleve a todas las iglesias. Y yo no estoy hablando de conformismo, estoy hablando de respeto a Dios, a los líderes, los ancianos de toda su iglesia. Que se termine el irrespeto y la irreverencia y las injurias y las maldiciones al Creador. Él ha sido muy bueno y misericordioso con la raza humana. No se merece eso, sino que lo ame y se le respete. Ese es el problema del Medio Oriente con Occidente, que ellos dicen, no respetan ni la Semana Santa. Eso es religión. Pero no respetan, es el día que más beben y bailan, hacen orgías sexuales, no respetan nada, no le importa nada. Y así están las iglesias, sacrilegios, profanaciones, show, y no respetan nada las cosas santas. Burla, mucha burla hoy en día. Hoy en día usted va a un lugar y se pone a orar y comienzan a reírse. Objeto de burla. Pobrecitos los jóvenes, desde que usted testifique, no respetan los principios de Dios también. En las escuelas, ¿cómo usted le va a pasar un preservativo a un muchacho? Lo está mandando a hacer cosas. Dígale que no, que espere el matrimonio. Hacer daño. ¿Cómo usted le va a pasar un arma a un muchacho? Y todo el mundo, este mundo, eso es una falsedad, todo es al revés. Que Dios me ayude a mí, te ayude a ti a respetarlo, ni con palabras. Que aunque yo esté a tiempo orando por algo y no se me dé, respetarlo. Señor, si tú no quieres dármelo. Yo he visto pastores, una vez escuché un pastor que tenían como años, pero era por la avaricia, que lo gobernaba la soberbia y la avaricia. Años orando por una emisora en el Caribe, muy famoso él. Y tenía años y ya se desesperó el hombre. Y públicamente, todos los días en su programa radial, empezaba a vociferar palabras contra Dios. ¿Qué es lo que pasa? Yo te he sido fiel porque tú no me das la emisora. De día y de noche te he servido. Yo te quiero hacer una pregunta a ti. Y nosotros los hermanos de la iglesia te estamos haciendo una pregunta. ¿Por qué usted no me da la emisora? Me la tiene que dar o me muero. Como le decía Raquel, dame hijos o me muero. Así hay gente cristiano irrespetuoso.
Y usted sabe qué pasó, hermano. Dios se la dio. Ahí está la emisora. Pero está como Sardis, se murió espiritualmente. No estoy hablando de muerte eterna, se murió. Porque la avaricia, la soberbia, ahí está mezclado con los políticos, los gobiernos, recibiendo cosas del gobierno, dádivas, y se murió espiritualmente. No hay nada. Ahí está con la emisora, un edificio sin espíritu, vacío, eclesiástico, con muchos lujos y muchas secretarias, pero sin nada de espíritu, y está destruido. Porque Dios no puede ser burlado. Dios sabe de qué cosa yo tengo necesidad. Si tú quieres la emisora, tómala. Porque me desafiaste públicamente. Hay cosas a veces que Dios te las da que no quería dártela. Es que usted lo desafía. Él dijo, bueno, porque como yo soy fiel a mi palabra, te la voy a dar, pero tú verás cómo te va a ir. Eso va a ser tu destrucción. Irrespetuoso. Y después que lías la emisora y ahí tiene la emisora y ya, y total. ¿De qué le vale el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Al Señor que me dé a mí la fuerza y el carácter cuando yo tengo una necesidad de bajar mi cabeza ante el Creador y a ti. Y no maldecir su nombre nunca. Serle fiel hasta la muerte. Que yo pueda decir un día que Él me matara, en Él esperaré. Y usted. Los solteros a veces se la pasan blasfemando. ¿Pero y qué pasa que no me da una hermana o un hermano? Blasfemando. Ya mira qué edad tengo o si alguien no tiene un niño, blasfemando. Yo tenía un tío que me gustaba eso, que siempre me decía conformidad, estar contento, cualquiera que sea mi situación. Si me como un buey engordado, contento. Pan vacío, contento. Gracias, Jehová. Se me cerraron las puertas en una oficina del gobierno. Gracias, Señor. Tú tienes control de mi vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, empezando por mí, que no sea yo heraldo y llegue a ser reprobado con esta palabra. Y ayuda a esta iglesia y a toda tu iglesia. No blasfemar tu nombre. No usurpar lo que tú haces, las funciones tuyas. No hacernos pasar por Dios. Hablar fuerte y claro cuando esté en la palabra. Así dice el Señor. En las pruebas, en no blasfemarte, como nos hablabas hoy. Y por todos los medios, que las gentes, los impíos y los enemigos de Jehová, como pasó con David, que no blasfemen tu nombre, sino al contrario, que suceda con nosotros, como decía el apóstol Pablo, y las gentes glorificaban a Dios en mí. Sea tu nombre bendito y magnificado por todas las edades. Escribe esta palabra en nuestros corazones y guárdanos fiel hasta la muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.